A partir de este momento, iniciamos la grabación de la sesión en Google Meet. El uso de este video será única y exclusivamente para fines académicos. Ninguna persona puede usar las imágenes, audio o información que aquí se comparte con fines ajenos a la clase. Los derechos de autor son propiedad de Rogelio Zamorano González, del CEAC, Centro de Estudios Avanzados, y de NLN Nuevo Liderazgo Nacional con Aarón Zamorano AC. Para garantizar la protección de datos personales, queda estrictamente prohibido promover la creación de canales de comunicación distintos a los oficiales, así como solicitar o proporcionar cualquier información personal o datos considerados como sensibles por las leyes mexicanas vigentes por cualquiera de los participantes de estas sesiones en vivo, aceptando eximir de cualquier responsabilidad legal a la institución educativa y sus directivos en caso de falta de esta disposición por parte de alumnos o personal docente. Vamos a revisar lo que corresponde a los distintos tipos de texto. Bien, vamos a comprender por texto el conjunto de enunciados. Estos pueden ser orales o escritos. Siempre que se haga referencia o bien uso al hecho de del idioma, de los signos lingüísticos, toda esta parte que bien recae en el habla o de manera escrita, siempre vamos a hablar de un texto. Normalmente identificamos como a un texto que meramente debe de estar plasmado, pero no en este caso, para identificar respecto de qué tipo de texto están haciendo uso, pues bien, puede ser oral o puede ser escrito. De acuerdo bien para clasificar los distintos tipos de texto, pues hay que reconocer lo que van a ser características en común entre estos. Se pueden clasificar de acuerdo a la finalidad, a la estructura y a las formas lingüísticas. Vamos a ir revisando características de cada uno de ellos. Bien, vamos a tener lo que son el texto descriptivo, que va a tener como finalidad, pues bien, definir algo. Puede definir una persona, un objeto, una situación, inclusive pues esta cuestión de que nos va a ayudar a describir otros tipos de texto. Los atributos, las características de estos, de lo que sea que vayamos a describir, pues bien, van a ser la base, lo importante de este tipo de texto. De acuerdo a la intención que desees describir, pues vamos a tener dos tipos. O este tipo de texto se va a clasificar en técnico o bien en literario. En técnico, bien hace referencia a que únicamente se va a encargar de transmitir datos específicos, datos reales, datos exactos. Bien, su función pues bien meramente va a ser referencial, va a ser informativa. En esta parte del texto descriptivo técnico, pues bien, lo que va a predominar es hacer una descripción objetiva. Esta parte objetiva es neutra. Es que aquí no pueden intervenir lo que van a ser opiniones. Y en el texto descriptivo literario, pues bien, meramente tienen una función estética. Aquí se usa lo que va a ser de manera subjetiva, una parte connotativa de las palabras. Muchas veces va a recaer esta parte en lo que van a ser figuras retóricas o figuras literarias. Porque pues bien, queda a discreción o queda a la opinión de lo que va a ser el autor. Entonces, el texto descriptivo técnico meramente objetiva, datos reales, datos exactos. Y literario, pues viene una función estética, queda a criterio del autor, por tanto es subjetivo. Cada quien va a tener distintas observaciones en este hecho más recurrente de escribir una poesía, pues bien, a lo mejor vamos a utilizar lo que van a ser distintas palabras y cada quien le va a dar un significado o va a realizar a lo mejor alguna comparación con esas palabras. Ejemplos de lo que van a ser los tipos de texto descriptivos literarios, vamos a tener el retrato,
la etopeya, la prosopografía, la caricatura, la topografía y el autorretrato. El retrato, vamos a ver por qué se trata de esta parte de que se llega a describir. Pues bien, el retrato nos va a describir lo que van a ser los rasgos físicos. Meramente hablamos de esta situación de nuestra cara, de nuestra fisonomía, únicamente de esta parte. La etopeya bien nos va a describir lo que va a ser la parte moral de la persona, el carácter, la forma en la que piensa, toda esta parte psíquica, aquello que no podemos observar a través o de manera física. La prosopografía, pues bien, aquí se va a recurrir a una descripción, pero ya completa, una descripción corporal, nuestra fisonomía, la constitución corporal, inclusive aquí se va a abarcar la parte de la indumentaria, la parte de cómo vestimos, las prendas que estamos utilizando. La caricatura, pues bien, va a describir de manera exagerada, de manera cómica, a lo que van a ser, pueden ser personas. ¿Qué manera lo vamos a observar muchas veces? Pues bien, de ahí que derive también esta parte de lo que son las caricaturas, toda esta situación infantil. Normalmente observamos a los sujetos, a los seres con características muy irracionales. Tenemos como ejemplo esta situación de los funcos, de los cabezones, pues sí, poseen una gran cabeza a comparación con la situación de su cuerpo, no guardan proporcionalidad. Entonces de ahí se está exagerando pues su cabeza respecto a lo que va a ser el cuerpo. La topografía pues bien corresponde a describir el paisaje, describir el entorno, puede ser desde describir en la ubicación en la cual se encuentra, avenidas, calles, si se trata a lo mejor de un edificio, si se trata de una casa, si se trata de una oficina, qué es lo que posee dentro de esa oficina, toda la parte material. Y respecto al autorretrato, que también se considera como una forma de descripción, pues prácticamente nos describimos a nosotros mismos, nos describimos a uno. Tenemos unos ejercicios en los cuales pues bien hay que indicar el tipo de descripción al cual se esté tratando. Se puede tratar de una etopeya, de una prosopografía, un retrato, un autorretrato, una caricatura o una topografía. Me van dando lectura de manera individual y pueden ir comentando sus respuestas.
Ok, comentan que la C. La C comenta que es un retrato. La A, una etopeya. ¿Pudiera ser prosopografía o caricatura? Ok, Yo opino que es prosopografía. prosopografía. Aquí ya les fui señalando algunas características por las cuales íbamos a identificar de qué se está tratando. Muchas veces hay que imaginarnos esta descripción, si bien no la estamos visualizando, pero pues a través de la información que nos están proporcionando, ahí que está la función de los textos descriptivos que nos dan información, pues bien vamos a identificar un cono blanco invertido, una cabeza desproporcionada, aquí vamos a tener esta parte de desproporción, una cara ancha, gruesa, una cabellera multicolor, y tenemos todo este exceso iba agudizándose hasta abajo, hasta dar la impresión de no estar de pie. Muchas veces podemos identificar prácticamente los pies ni se le veía. Podemos hablar a lo mejor de una persona de baja estatura, pero pues donde los pies son muy, muy pequeñitos y pues bien no se puede distinguir. En este caso, pues bien estar transmitiendo la información de una forma animada. Lo correcto es que se trata de una caricatura, una caricatura. Vamos a revisar un poquito más de palabras claves. El retrato únicamente va a hacer referencia a la parte de nuestra cabeza y va a utilizar también características, tenemos aquí características propias de cómo hacemos nuestras descripciones en esta parte del retrato. Hablamos de que podemos tener una cara ovalada, una cara rectangular, circular. E inclusive no sé si han observado aquellas personas que han acudido a una óptica y que de repente tienen esta parte de qué cara, qué tipo de cara o qué forma de cara tienes para ajustar qué tipo de lente pues te queda mejor. Y maneja pues prácticamente estos tipos, les dan características propias. La etopeya hace referencia a la parte inmoral, a los caracteres, a la forma de ser, a lo que están pensando las personas. La prosopografía, bien, si bien aquí la parte importante a lo mejor de diferenciar una caricatura y una prosopografía, pues bien, en la caricatura también nos va a hacer esta descripción corporal, todo en sí, todo el ser, pero las características de este es que va a estar de forma cómica, de forma inanimada, algo que no guarda relación. La topografía hace referencia al paisaje, al entorno. Aquí no hace referencia a los seres, sino bien a lo material respecto a la ubicación, a la dirección, eh, toda esta parte, pues bien, tangible, material, pero del entorno, no sobre los individuos. Tenemos la número 2. ¿Esa podría ser etopeya? Bien, se trata de una etopeya. Gracia, picardía, ingenio, ingenuidad, frescura, candidez, hipocresía. Le daba aquí inclusive vamos a tener esta parte que se utiliza. Le daba un carácter más femenino. Entonces, es correcto. Se trata de una etopeya. Describiendo cómo es la persona, pero por su forma de ser. Siguiente.
Topografía. Ok, es correcto. Bien, se trata de una topografía. El despacho de Cortabaines estaba en una planta baja y nos está dando la ubicación en la calle Caspe. ¿Y cómo se conformaba? Nos está describiendo este despacho, este lugar. Constaba de un recibidor, una sala, un gabinete, un trastero y un lavabo. Las habitaciones, el mobiliario, en el recibidor, ¿qué es lo que tenía? Unas sillas, una mesita, tenía una biblioteca, 3 puertas, una cristalera de vidrio. Entonces nos está dando toda la descripción del entorno. Siguiente. Una prosopografía. Ok, comentan una prosopografía. ¿Alguien identifica o que pueda ser otra? O también comentan que sea una prosopografía. ¿Podría también incluirse una etopeya? Ok, una etopeya. También comentan que se trata de una prosopografía. Un autorretrato. Ok, comentan un retrato también comentan en el chat. Bien. Se trata efectivamente de un retrato. Vamos a ver qué características están predominando en este, en este texto, que normalmente las vamos a identificar en el inicio. ¿Por qué? Porque también va a ser a lo que el autor le importa un poquito más. En el hecho de que haya considerado esas características o comience haciendo esta descripción, pues es porque es lo que más le interesa. Tenemos el pelo castaño, espeso, el cutis atezado, un rostro en óvalo, labios finos, colorados, dientes menudos. Si bien nos habla acerca de una estatura regular, los pechos moderados, bien, prácticamente hace esta mención, esta descripción de retomarlos, pero por no dejar, ya no está haciendo énfasis en esa parte corporal. Lo que más le interesó fue la parte de la cara.
Entonces, de ahí que derive que va a ser, o la que predomina, es un retrato. Inclusive en esta parte de los retratos les comentaba que tenemos distintas palabras cuando uno puede acudir a hacer un retrato. Muchas veces, pues sí, se solicita a las personas de quien haya visto a la persona o en el caso de, pues sí, de dar características, de dar señas. Tenemos esta parte de que únicamente o en su mayor identifican la cara. ¿Por qué? Porque van a ser las partes claves de cómo identificar a un individuo. Muchas veces en esta cuestión, cuando se trata a lo mejor de publicar a lo mejor imágenes de un niño, pero sin que se tenga este derecho de que se pueda publicar a lo mejor a través de redes, se tapan lo que van a ser los ojos. ¿Por qué? Porque son la parte clave, lo que nos va a diferenciar a uno de otro. En la estatura, pues bien, va a ser muy variable. En la parte, en la complexión que tengamos, pues también es como que muy, las características o cómo vamos a identificar a un individuo, pues bien, se trata acerca de esta parte de nuestra cara. Cuando se recurre a realizar muchas veces se da esta situación, han escuchado de un retrato hablado, pues bien, hay características propias, inclusive pues eh, ya se cuenta con el equipo, con las aplicaciones más específico para colocar las características de un individuo, que prácticamente sí te dan, ok, qué tipo de rostro tenía, ok, si era ovalada, era una cara a lo mejor rectangular, circular, y prácticamente también ya le van dando características. Esta situación de colocar distintos tipos de ojos, de decir, no, ok, sus ojos eran más abiertos, más pequeños. La nariz, no, esa nariz no se parece. Ahora, ¿qué tal si le colocamos esta? Ya nada más, pues sí, prácticamente es como de ir jugando con las características que poseen los individuos y bien, irlas colocando. Entonces, también se va a recurrir a esta parte de utilizar términos propios a decir esta situación, o que era una cara circular o bien era una cara ancha. Se ve como la situación o el cambio. Ok, los estás utilizando de manera correcta, pues bien refiere a un retrato. Los estás utilizando con palabras o términos no propios, pues bien hace referencia a a una caricatura. Siguiente. Ok, comentan que se trata de una etopeya. Es correcto, es una etopeya. Esta parte intangible. Egoísmo frenético. Carácter perturbador. Sentimientos aristocráticos. Despotismo. Arbitrario. Bien, hace referencia a la forma de ser. La parte moral, la parte psíquica de la persona. Número 6.
¿Podría ser caricatura? Ok, es correcto, se trata de una caricatura. Su cuerpo estaba lleno de pliegues y abolladuras, como un zurrón vacío. No se sabía ni lo que era pecho ni lo que era barriga. Cara hocicuda, desagradable. Vemos la diferencia, una cara ovalada a una cara hocicuda, a una cara ancha. Son diferentes los términos. Bien. Siguiente. Ok, bien, comentan que es un autorretrato. Está correcto, un autorretrato. En esta parte de que nos describimos a nosotros mismos, pues bien, vamos a recurrir al yo. Soy un profesor en un liceo oscuro. Aquí podría, ok, está dando características del colegio, pero la parte importante es, soy un profesor. He perdido la voz. Hago 40 horas semanales. ¿Qué les dice de mí? Mi cara abofetada, que está dando una descripción de su cara, pero la parte o la clave que nos va a dar la respuesta, pues bien, es la forma en la que va a estar utilizando el yo, la primera persona. Vamos a tener lo que es el texto narrativo. En este tipo de texto, pues bien, se van a relatar historias, eventos, hechos. Características de este tipo de texto, pues bien, es que puede ser real o ficticio. En el caso de que se trate de este plano de la realidad, pues bien podríamos tener como ejemplo una noticia que nos está narrando, pues bien, los hechos, lo que sucedió. En el caso de ser una historia ficticia, pues podríamos hablar a lo mejor de una leyenda, de un mito. Uno o más personajes va a tener. Bien, aquí no vamos a tener limitantes del número de personajes que se utilicen o que participen. Bien, vamos a tener como un único personaje, pues bien contando una historia meramente personal donde no haya intervenido algún otro individuo. Bien, que nadie lo observó, porque muchas veces se da esta situación de que cuando alguien observa las acciones, lo incorporamos. Si bien no participó como tal en la acción, en el hecho de que lo observó, decimos, bueno, es que me caí de las escaleras y mi mamá me vio. A lo mejor la mamá ni siquiera, pues acudió a ayudarle o algo, no hizo mayor caso, mayor participación. Pero en el hecho de que ya la estamos mencionando, pues bien, ya se está tratando de lo que fueron los dos personajes. Eh, bien, entonces únicamente pues debemos de estar nosotros, fuimos a los únicos que nos pasó esa vivencia para poder determinar que es un único personaje. En la habitación estábamos nosotros, no había algún otro individuo, pues bien, nos puede pasar alguna circunstancia. En el demás personajes, pues bien, ya vamos a tener las novelas, los cuentos, o bien igual esta parte de que recurrimos, y por ahí también les reitero lo que veíamos al inicio, no únicamente se trata de esta parte que debe estar plasmada de manera física, sino que también en la manera en la cual nos comunicamos. Bien, normalmente cuando hacemos uso de este tipo de textos narrativos, pues bien, va porque vamos contando nuestro día a día.
se va siguiendo una secuencia de eventos. Nos van a determinar otra característica es que debe de tener un tiempo y un espacio. Normalmente esta situación la encontramos al inicio del texto. El día de ayer, el fin de semana, el día lunes, hace un año, hace un mes. En ese caso, pues en el hecho de que vamos narrando nuestro acontecer. Cuando tenemos características a lo mejor en la manera escrita, tratándose a lo mejor de un cuento, de una novela, que bien nos van a dar esta situación o hace referencia al contexto. En el año tal, en el siglo tal, en la ciudad, en España, en México, en cualquier, había un castillo, nos van dando las características también del espacio, a lo mejor en un bosque, el clima era húmedo, entonces nos van dando el tiempo y el espacio. Y estos prácticamente van al inicio para podernos ubicar en qué momento. Van a narrar una acción, pues bien, también vamos a tener una acción personal, a lo mejor tratándose de situaciones o hechos a lo mejor un poco chiquitos, pues no va a haber mayor pierde porque sí va a predominar. Yo les colocaba el ejemplo. Ok, me caí de las escaleras y mi mamá no hizo nada. Pues bien, lo principal es lo que a mí me sucedió, la acción de caerse. Prácticamente la mamá, pues, ¿cuál fue su reacción? Pues no hacer nada, no le generó mayor conflicto. En el caso de, pues bien, tratarse de una novela, donde, pues bien, no únicamente va a ser una acción, todos los personajes también van a ir realizando distintas acciones. Narra una acción, ok. El autor puede ser el narrador. Bien, el autor puede ser el narrador. Cuando a nosotros, pues bien, nos pasan las situaciones. Somos los autores, somos los narradores y pues también esta parte de que vamos a ser parte de los personajes. O bien, también se va a dar esta situación de que podemos realizar o hacer un escrito, pero pues nosotros vamos a tener esta situación de que no fuimos partícipes o únicamente estamos escribiendo la historia, que más adelante también vamos a ver esta situación de los narradores, de cuando únicamente escriben, pero hay alguna persona más que está narrando las acciones de los personajes, o bien ellos a su vez pues van contando también la historia. Tienen un objetivo. Bien, puedes tener un fin informativo, como comentaba las notas periodísticas, pueden ser de enseñanza, vamos a tener, por ejemplo, lo que van a ser los cuentos, las moralejas, las fábulas, porque pues bien estas tienen lo que es una moraleja, una enseñanza, o bien pueden ser de entretenimiento, novelas, algunos chistes, entonces únicamente pues bien nos van a entretener. De acuerdo a la estructura, pues bien vamos a tener estructura externa, en la cual pues bien hace referencia a la forma en la que va a ser presentado el texto. Puede ser a través de tomos, de secciones, de capítulos, de actos, en el caso a lo mejor de lo que van a ser unas obras de teatro, esta parte de la dramaturgia. Entonces, ¿de qué manera se presenta? Pues a través de actos. Y referente a la estructura interna, pues bien tiene que ver con la manera en la que se organiza la narración, la historia en sí, las acciones de los personajes. ¿De qué manera? Pues tenemos, pues bien, que se trata de una introducción, de un nudo y de un desenlace, nudo o clímax. Pues bien, en el nudo, en la introducción, nos van a dar estas características de tiempo y espacio determinado. Nos van a dar quiénes son los personajes de esta historia. En el nudo, pues bien, nos van a hacer la presentación del problema, algunos obstáculos que normalmente van a presentar los personajes. Y en el desenlace, pues bien, la conclusión de la historia. Si tuvo solución, qué tipo de final tuvo.
Algunos ejemplos, pues bien tenemos un cuento, es breve, pocos personajes y un desenlace rápido. Una leyenda, se van a mezclar hechos reales y sobrenaturales. En el mito, pues es una historia fantástica o ficticia que pues pretende explicar el origen de un lugar o bien un suceso. Y la novela, pues es puede tratarse de una narración real o bien ficticia. Esta, pues es mucho más extensa a comparación de un cuento. Aquí nos va a presentar en la novela distintos espacios, distintos tiempos, porque no todo puede realizarse en un único momento, en determinado día. Y no todo puede también transcurrir en un mismo lugar. Tenemos algunos dos pequeños párrafos. Puede corresponder a una leyenda o a una biografía. El que está seleccionado, ¿a qué hace referencia? Biografía. Bien, hace referencia a una biografía. Y el segundo hace referencia a una leyenda. Entonces nos va narrando en este caso, pues bien nos acontece, quién fue la persona, aquí nos está describiendo esta parte del tiempo, en qué año. Y en la segunda, pues bien nos está narrando por los valles, las montañas, cerca de los de los grandes ríos, una mujer, inclusive pues también aquí parte importante que vamos a identificar, que en el hecho de esta parte del texto narrativo, pues también se va a recurrir a lo que va a ser el texto descriptivo. ¿Por qué? Porque para darle esta situación del contexto. Describir a nuestros personajes, describir nuestros lugares. Posteriormente tenemos a lo que es el texto expositivo. Bien, tiene como finalidad explicar un tema, parte muy importante, sin que el autor dé su opinión personal. Quien vaya a dar este tipo o a presentar este tipo de texto, meramente debe de ser objetivo. Nos va a transmitir hechos ciertos, hechos certeros, reales. Características. Va a tener una redacción objetiva, derivado de que no se pueden emitir opiniones. Se escribe en tercera persona, puede hacer uso de conectores, de comparaciones, realizar alguna enumeración. Pues bien, esto en sentido de darle orden y presentación al texto. Tiene que tener un lenguaje claro y preciso. Respecto a la estructura que va a poseer, bien, vamos a tener que se conforma a través de una introducción, donde va a manifestar pues prácticamente el tema y aquellos puntos sobre mayor interés sobre los cuales se va a pretender informar o explicar. Un desarrollo, pues bien, ya esta parte de la bien desarrollado con mayor información va a abundar respecto de nuestro tema. Y la conclusión, pues bien, va a ser una síntesis, un resumen de nuestro tema. Pero en esta conclusión también se va a basar nuevamente en la parte del tema, siendo objetivos. No vamos a emitir si a nosotros nos gustó el tema o no nos gustó el tema. Este tipo de texto lo vamos a encontrar más en lo que van a ser libros educativos. ¿Por qué? Porque bien van a incluir explicaciones, definiciones, ejemplos, pero meramente certeros. Vamos a tener distintos tipos de textos expositivos, o bien se van a clasificar de acuerdo a su contenido. Puede tratarse de textos divulgativos, y estos, pues bien, van a estar dirigidos al público en general. Y no necesariamente en este hecho de que sea público en general, es que el público debe tener conocimientos o no del tema.
debe de estar al alcance de todos. Y puede ser especializado. En este sentido, pues bien, ahora sí va dirigido a un público en concreto, un público que sí debe de tener conocimientos respecto del tema. Esto en cuestión de qué va, pues en el hecho de que se va a usar un lenguaje técnico, pues bien, va a llegar a ser complejo y pues prácticamente de que sí deriva que hay que tener conocimientos respecto de. Yo comentaba, tenemos esta parte que el tipo de texto expositivo que vamos a encontrar en libros educativos, bien, vamos a encuadrar en ser divulgativos, que de un inicio, pues aunque no tengamos conocimiento, pues bien es el medio por el cual vamos a adquirir ese conocimiento. Entonces también debe de ser claro, a manera pues conforme uno va adquiriendo conocimiento, se van utilizando los respectivos términos. Otra parte aquí importante, no es que los especializados no estén al alcance del resto de las personas. Sí, bien, pueden estar al alcance o los pueden ser tomados, pero el comprenderlos, pues bien, va a costar, va a ser un poquito más difícil. Según la estructura, pueden ser inductivos. Estos van de un concepto concreto a crear una conclusión general. Y los deductivos, pues bien, van a partir de una idea general y lo van a ir desmenuzando, pues, para llegar a una idea concreta, una idea en específico. Tenemos una sopa de letras para identificar qué tenemos en el tipo de texto expositivo, una introducción, desarrollo, conclusión acerca de un tema, tiene una estructura, un propósito, que su propósito, Disculpe, pues, ¿puede regresar a la...? sí, en esa. Sí, maestra, muchas gracias. Ya acabé. Ok, bien. Tiene un propósito. ¿Cuál es? Pues prácticamente el de informar, el de explicar. Puede ser divulgativo para todas las personas, especializado, un grupo determinado que va a tener conocimiento respecto del tema y puede hacer uso de definiciones, comparaciones, ejemplos e imágenes. La parte de imágenes, reitero, pues la vamos a relacionar más en ámbitos educativos. Cuando encuentren alguna palabra, pues bien me van comentando en qué columna o en qué fila se encuentra. Comentan que conclusión está en la primera columna hacia abajo. Bien. Desarrollo también está en la penúltima, hacia abajo. Ok. Desarrollo. Bien. Comparación está en la séptima columna. Abajo y al lado está divulgación. Divulgativo, digo. Ok. Siguiente divulgativo.
Introducción en la quinta fila. Aquí está, introducción en la quinta columna. Bien. Propósito, inicia en la segunda columna. En la última fila hacia la derecha. Tema, la palabra tema está en la 10ª fila, diagonalmente. Ok, tenemos, está en diagonal. Definiciones está en la segunda fila hacia abajo. Ok, bien, definiciones. Ejemplo, está en la Izquierda. tercera fila. Ok, ejemplos. Pero me comentaron otra, pero no alcancé a escucharla. Estructura está a un lado de desarrollo. Ok, bien. Imágenes está a un lado de introducción. Ok, en la cuarta columna, bien. Nos falta especializado. Ya nada más especializado. Empieza En el de la cuadrito de primera abajo. columna, ajá, diagonalmente hacia arriba. Ok, bien. Todo en diagonal y ocupa todos los espacios. Especializado. Bien. Son palabras claves que hay que identificar para el tipo de texto expositivo. Posteriormente tenemos a nuestro texto argumentativo. Este va a tener como finalidad persuadir al lector, persuadir a nuestro oyente también, exponiendo razones favorables o en contras respecto de una tesis, respecto de algún tema. Tiene como características una finalidad comunicativa. Pues bien, que esta se va a tratar de apoyar mediante razonamientos que demuestren pues bien la veracidad o falsedad de un asunto sobre un tema. Demuestra ideas o validar opiniones que pueden ser ciertas o pueden ser erradas. Contenido fundamentado en premisas o bien puede tratarse de datos considerados como relevantes. Esta parte de que sea o debe de ser fundamentado a través de premisas. Pues hay una parte también de lo que es la filosofía que se encarga pues bien de validar los argumentos. Pues bien, en esta parte de meramente de lo que van a ser los silogismos,
nada más como a manera de, pues bien, de referencia, pues bien que se trata de una premisa mayor, una premisa menor, para poder llegar a nuestra conclusión. Si ambas informaciones, informaciones pues son o aparecen en ambas premisas, en ambas ideas, pues bien, nuestra conclusión va a radicar en que va a ser cierta, pero muchas veces puede tratarse de premisas, de ideas, donde prácticamente pues sí llega esta parte respecto a las figuras, a que se transmita la misma, compartan los mismos hechos, las mismas ideas y que pues pueda ser validada como cierta, pero la información que se transmite pues no es cierta, no es verdadera. Vamos a tener que se puede también utilizar mediante distintos tipos de argumentos. Los deductivos pues bien van a partir de una idea general a una particular, los inductivos van a partir de lo particular a lo general, y los abductivos pues bien van a tratar de esta situación únicamente de abundar. Vamos a tener lo que va a ser nuestra idea y únicamente vamos a ir aportándole más información. Pero aquí no surge esta situación de una idea particular o general, no únicamente se le va a estar sumando información. De acuerdo a su estructura, pues también va a partir de que tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión o un desenlace. La parte del desenlace, pues es la más importante respecto de este tipo de texto. Pues bien, esta situación de persuadir al lector o persuadir al oyente, mediante, vamos a tener dos soluciones o dos situaciones que pudieran van a generarse de acuerdo a qué tan buena o qué mala fue la persuasión. Convencer o modificar la opinión del receptor. Si fue muy buena, y también va a estar esta situación respecto del lector o del oyente, que sí puedan ser modificadas sus ideas. Hay algunos que pues bien se mantienen arraigados mediante pues su respectiva opinión. También es válido que cada individuo pues posea una opinión particular. Bien, ¿de qué manera, reitero, pues se trata de convencer o de modificar? ¿Mediante qué? Y es la parte importante, mediante argumentos, mediante hechos o información válida. Si bien a lo mejor es una persona pues también muy arraigada a su opinión, pero si también considera esta parte, ok, es que sí tienen razón, tienen sentido los argumentos o las razones que me están exponiendo, pues bien, puede proceder a que, ok, si ya cambió mi punto de vista, cambió, me modificó mi opinión. En la introducción, pues bien, se va a presentar lo que es el tema o la tesis, la idea sobre la cual se va a llevar a cabo esta parte de la argumentación. Bien, esta va a ser pues prácticamente vamos a manifestar la postura que vamos a tener respecto del tema. En el nudo, pues aquí se van a presentar todos los argumentos, pues bien, ya sea que estemos afirmando o que estemos refutando, pues también respectivamente, pues vamos a hacer uso de los argumentos respecto de nuestra postura. Se suelen presentar en un orden de importancia y muchas veces también se va a recurrir a ejemplos, otras veces vamos a tener un argumento pues bien basado en lo que va a ser la experiencia, ¿ok? También dice, no es lo mismo que únicamente es porque lo has leído, a lo mejor de basar tus hechos en una persona a quien ya le sucedió pues en bien determinado tema. Entonces, esta situación también de la experiencia, pues le da mucha fuerza a los argumentos. Y en la conclusión, pues bien, va a presentar de manera concreta algunas ideas principales y la opinión del autor. Nuestro planteamiento de nuestra tesis
los podemos bien, necesariamente va a ir en la introducción, pero también podemos nuevamente llamarlos en nuestro nudo. ¿Para qué? Para que nuestro lector o nuestro oyente no pierda de vista acerca de nuestro tema. Muchas veces en el hecho de que vamos mencionando distintos argumentos, se pierde de vista, ok, sí, estoy escuchando, comprendiendo tus argumentos, pero yo ya no recuerdo cuál fue tu postura, si me los estás comentando porque estás a favor o me los estás comentando porque estás en contra. Entonces, en el nudo nuevamente se puede llamar a nuestra tesis, a nuestra opinión. Y en el desenlace, pues también ahí la vamos a incluir. ¿Ok? Y meramente se cierra con esta parte de, es por eso que concluyo que yo estoy a favor de tal, yo estoy en contra de tal. Vamos a tener algunos tipos de textos en los cuales vamos a tener que realizar esta acción de argumentar. En la publicidad, bien, se considera porque bien va a tener como finalidad persuadir al comprador de que adquieras un producto, de que adquieras las papitas, de que adquieras algún alguna prenda. Entonces, bien, tiene como finalidad convencer al, al consumidor. Y en textos científicos o académicos lo vamos a encontrar en lo que van a ser tesis, esta situación de que personas quienes están a punto de graduarse, pues bien, eh, lo consideran como un método para que les puedan dar su título en contador, en abogado, en doctor, bien, mediante una tesis, donde van a tener que defender la postura respecto de un tema. Inclusive esta parte de que va argumentada, una característica de las tesis es que el autor al menos debe de tener una lectura basada en 60 libros. Imagínense la cantidad. ¿Por qué? Porque tienes que demostrar el por qué de lo que defiendes o de lo que refutas, pero basada ¿a qué? Basada en argumentos. Entonces, de ahí que pues bien se tiene que tener un amplio conocimiento respecto del tema. En los ensayos normalmente hacen la recuperación de un tema y pues también van a emitir su opinión de, ok, yo estoy de acuerdo con el autor o estoy en contra eh, respecto de esto. En una ponencia, pues bien, normalmente se dirige a un público o gran cantidad de personas, pero pues también les van comentando muchas veces esta situación de cómo es que a lo mejor ellos les sucedió, están en esta situación de presentar algún, algún tema, pero pues mediante argumentos. Ok, tenemos las propiedades textuales de un texto argumentativo. ¿Cuál inciso eligen? La B. Bien, es la B. Son diferentes porque va a tener como finalidad convencer o persuadir. Bien, en la argumentación, la tesis La A. bien, la puede aparecer al principio y al final del discurso. Y también la podemos llamar en nuestro nudo. El argumento de la experiencia consiste en La C.
La B. Ok. Bien, La va a C. ser, ok. Va a ser inciso B. Ay, perdón. Citar la experiencia de un experto en el tema. En esta situación, hablando de un experto, pues bien, meramente también se tiene que esta situación del aprendizaje, pues se adquiere a través de lo que va a ser la experiencia. Entonces, un experto, ¿por qué? Pues porque a lo mejor ya te sucedió, ya sabes, ya conoces sobre el tema. En la parte del empleo de ejemplos, pues queda muy ambiguo esta parte de son ejemplos, pero son ejemplos, ¿cómo? Son ejemplos, queda muy vaga esta situación. ¿Qué tipo de ejemplos pueden ser? Pueden tratarse a lo mejor de ay, pero se me fue, de una práctica laboratorio, de un experimento, pero no necesariamente es que a ese individuo le haya sucedido. Muchas veces se pierde aquí quién fue a quien le sucedió qué. Entonces queda muy ambiguo. Y número 4. Entre los rasgos lingüísticos de una argumentación, La A. ok, comentan igual que la A. En esta parte se comentaba la diferencia entre ser objetivos y ser subjetivos. Si se trata acerca de considerar la opinión de algo, se refiere a, aquí quiero, a ver, pensar porque comentan que la A, quiero pensar que comentan la A de esta parte de objetividad por que bien se va a basar en el hecho de argumentar mediante esta parte de algún otro autor para darle fuerza de que son hechos objetivos, esa parte de ser información cierta, información veraz. En esta parte va a predominar lo que es la subjetividad. ¿Por qué? Porque tiene como finalidad persuadir o modificar, pero también en esta, la parte central es nuestra tesis, es nuestra opinión que tenemos respecto de un tema. Entonces, la parte que va a predominar es la subjetividad, modificar o convencer, pero respecto de nuestra idea. Si yo les comento que hay mucha situación o muchos temas que entran en debate y que de esa manera pues bien se generan estos, porque cada uno va a tener distintas opiniones. Tema siempre muy a debate pues es la política, la religión. En este caso a lo mejor que yo les comentara un tema que pues, todavía sigue estando mucho en discusión es el aborto, y que yo les dijera, pues es que yo estoy en contra, o yo estoy, sí, a lo mejor mantengamos una postura que diga, yo estoy en contra. Mi opinión es muy subjetiva, y que trato de convencerlos que ustedes también digan que se pongan en contra. Entonces, va a predominar mi opinión, porque soy quien los está convenciendo. ¿Y de qué manera? Pues los voy a tratar de convencer, sí, con argumentos, pero de aquellos individuos que también están en contra. Entonces también queda siendo muy subjetivo. Aquí esta situación, reitero, son temas muy debatibles y pues prácticamente cada quien va a defender su opinión. Tengo aquí la compañera Daira, que ya puede decir, no, pues es que yo estoy a favor.
Entonces ella también va a estar respetando o va a estar defendiendo su idea, pero pues también es muy subjetivo. ¿Por qué? Porque cada quien va a tener distintas opiniones. Entonces va a predominar lo que es la subjetividad y el empleo de frases largas. Aquí esta situación también de frases largas, pues esa manera de darle fuerza. Si hacemos ideas simples, pues se va a perder esta situación del hilo, del seguimiento acerca de qué estamos hablando. Reiteraba en esta parte de cómo se conforman los argumentos, que pues bien vamos a tener distintas premisas y que estas premisas nos van a llevar a una conclusión. Entonces vamos a identificar nuestras premisas, las vamos a incorporar en un mismo párrafo y pues bien vamos a concluir acerca de estas.